Muy buenos días, estimados amigos y amigas. Qué gusto poder saludarles a través de las redes sociales de Albuja Law. Vamos a conversar sobre migración, vamos a conversar sobre estos temas que tanto nos interesan y que nos involucran. Cada jueves, 8:30, estamos realizando este en vivo, claro que sí, con la compañía de la abogada María Belén Albuja, a quien ya le voy a dar la bienvenida. Sin antes recordarles que ustedes pueden poner sus comentarios, sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Serán contestadas rápidamente y también, por supuesto, vamos a poner los teléfonos a donde ustedes se pueden comunicar para poder agendar una consulta en línea, sin duda, o en caso de estar residiendo en la ciudad de Denver, Colorado, también pues acercarse para poder despejar ciertas dudas, ciertos momentos en el tema migratorio que los expertos lo tienen que hacer. Hay que dejarse ayudar, dejarse asesorar para evitar que los tiempos se alarguen, para evitar cometer y tomar decisiones que a la larga no nos beneficien. Por ello, siempre es importante contar con la presencia de profesionales, como en este caso recibimos a la abogada María Belén Albuja. ¿Cómo está, abogada? Bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre, por dar este espacio a través de sus redes, a través de los alcances mediáticos que nos permite la tecnología y conversar al respecto de migración, que es el tema que usted domina también. Abogada, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Galo. Feliz de la vida, con un sol radiante en Denver, Yo. se puede ver. Tuvimos nieve el lunes y enseguida ya al final de la semana está mejorando las condiciones del clima. Muy gustosa de estar aquí, sobre todo porque vamos a hablar de lo que sí se puede hacer en migración y encantada de tomarme un cafecito esta mañana junto a ustedes. Excelente, excelente, abogada. El tema que hoy nos involucra, el tema que hoy nos ha convocado, es un tema que muchas veces pasa por la elucubración, pasa me dijeron, yo sí supe, es que a mi vecino sí le pasó, es que la mamá del amigo. ¿Realmente esto es verdad? ¿Puede mi familiar en Estados Unidos, que quizás ya tiene una condición legal, una ciudadanía o una residencia en primera instancia, ayudarme a mí a migrar legalmente? Abogada, muy buenos días. Gracias, Galo. Entonces la respuesta es sí y no. Vamos a hablar de eso. Esas historias que nos han contado a todos, porque todos tenemos familiares en Estados Unidos, algunos que emigraron en los años 70 o los 80, dependiendo de qué nacionalidad tenemos, es cierta, pero hay limitantes. No hay una cadena de inmigración de toda una familia, especialmente de los latinos que somos familias grandes, ¿verdad? Y las historias, yo les llamo Pepito generalmente en mis presentaciones, esas historias de quién puede emigrar de Pepito ocurren desde México hasta la Patagonia. Yo no sé cómo nos hemos pasado la voz, pero es la misma historia independientemente de dónde vengamos. Galo, lo primero que hay que saber es que solamente un ciudadano de los Estados Unidos, sea nacido aquí o naturalizado, puede iniciar potencialmente un trámite de residencia a favor de sus padres, a favor de las esposas o el esposo, a favor de los hijos y a favor de los hermanos. Y por otro lado, si es que somos residentes legales, solamente podemos iniciar potencialmente casos de residentes para esposos o hijos, pero muy importante, hijos solteros. Entonces, los residentes tienen más limitación. Y lamentablemente, aunque nuestras familias son grandes, no podemos hacer trámites por medios de tíos o primos, independientemente de la buena fe. Y eso pasa normalmente. ¿Qué ocurriría en el caso de que un familiar, por ejemplo, inicie un proceso para ayudar a quienes sí podría, pero también por ahí al primo, a la tía, al cuñado? Porque eso normalmente pasa. Los latinoamericanos somos así, somos solidarios y en ese momento podemos quizás tomar decisiones no muy buenas. ¿Nos puede afectar a quienes ya son ciudadanos o residentes el empezar procesos así como al granel, por decirlo? Yo creo que afecta en tres sentidos. Uno, pueden ser víctimas de estafa, ¿no es cierto? Y no queremos que nadie sea víctima de estafa porque se está jugando con la esperanza familiar. Segundo, todos esos trámites tienen un costo financiero. ¿No? Me parece correcto invertir en un trámite que tenga potencialmente un final feliz, pero no en uno que desde el principio no tiene base legal. Y tercero, el ciudadano americano no tiene consecuencias realmente.
los ciudadanos americanos, sean naturalizados o nacidos aquí, podrían iniciar un trámite, pero realmente es una pérdida de tiempo. Un residente siempre tiene que tener cierta conducta moral. No creo que afectaría si es que se hace de buena fe, pero de nuevo no me parece correcto gastar tiempo y sobre todo dinero y esperanza en casos que no van a tener un final feliz, Galo. Sí, no, absolutamente. ¿Cuáles son los requisitos entonces, o cuál es el paso, el primer paso para que una persona que está con una condición legal en Estados Unidos pueda ayudar a su círculo más cercano, que es el que hemos dicho que sí hay la posibilidad? Yo creo que el requisito mayor, y estamos hablando de visas familiares, Galo, porque el mundo de migración se divide en visas familiares y otro mundo que son non-immigrant visas, que es para otra conversación, que están las de empleo y ese tipo de cosas. Para estas visas familiares tenemos que guardar las expectativas, recordar que se relaciona o se pueden hacer en base a la relación familiar. Entonces, si somos hermanos, si somos esposos o esposas o padres o madres, ya con esa relación ya podemos comenzar. Y los documentos normales, que son las actas de nacimiento, ¿no? Las actas de nacimiento, las actas de matrimonio. Yo con eso iniciaría la búsqueda de una conversación individual con un abogado, porque el sistema migratorio no es mágico y lamentablemente algunas personas van a tener prioridad y otras van a estar esperando por una década y más hasta que llegue potencialmente la posibilidad de ser residentes. Porque esa es otra cosa. Esa Es es la otra posibilidad. cosa. Porque no significa que porque sea residente o ciudadano y pida en mi nombre por mi familia, significa que se les va a otorgar. Exacto. Y el sistema migratorio tiene dos lados. Se analizan los dos lados de la moneda. Uno, nuestro pariente que es ciudadano residente inicia el proceso y al terminar el proceso, el gobierno de los Estados Unidos revisa este potencial nuevo inmigrante, incluso nos hacen exámenes médicos, Galo, exámenes médicos, huellas digitales, una serie de valoraciones para que sea aprobada la residencia. Y ese trámite, dependiendo de la relación familiar, puede durar un año y medio, 2 años y medio o hasta 3 décadas si es que la persona es de México, por ejemplo. Sí, sí, se podría pensar entonces que el tener un familiar sencillamente es como poner una garantía al iniciar el proceso, no es nada más que eso. Exacto, el tener esa relación familiar se llama petición familiar. Es una partecita, es la primera parte de un proceso legal que termina en residencia si se hacen bien las cosas. Esa primera partecita, que se llama una petición familiar, es la inversión. ¿Sí? Mira, voy a contar algo que me pasó a mí. Cuando yo me hice ciudadana americana, yo le dije a mi hermano, hagamos las peticiones. En ese momento creo que las peticiones costaban $300. La vida era distinta en Ecuador, mi hermano estaba soltero y me acuerdo que se rió y me dijo, ¿cuánto cuesta la petición? Le dije 300, me dijo, no, ponme el cheque debajo del árbol de Navidad. Y se rió. Pasó los años y cuando lamentablemente nuestros papás fallecieron, nos dimos cuenta que algún día queremos estar juntos. Entonces ahí mi hermano es el que pagó por las peticiones. ¿Qué significa eso para mi familia? Significa que mi hermano y mi hermana están en una línea, porque yo ya mandé las peticiones, que obviamente el gobierno pide que les paguemos primero, ahorita cuesta $535, están en una línea de espera por varios años, y ya vamos a hablar de las diferencias de los años, hasta que les llegue el turno de la revisión de la potencial residencia. Pero si no mando la petición, nunca comienza esa espera. Vamos a recordar nada más, ¿quiénes son los parientes y en qué nivel de consanguinidad es que se puede realizar esta petición para quienes se están conectando recién? Sí, perfecto. Entonces, si es que uno tiene hermanos y quiere mandar esas peticiones, realmente necesita ser ciudadano de los Estados Unidos. Los residentes legales no pueden mandar o iniciar esas peticiones a favor de hermanos. Tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora hablemos de hijos. Con los hijos, si es que uno es ciudadano de los Estados Unidos y los niños son pequeños, ¿no es cierto?, menores de 21 años,
Ellos tienen, yo les llamo VIP, se llaman familiares inmediatos, tienen el privilegio de estar sometidos a un proceso burocrático, pero mucho más corto. ¿Ok? Mientras los hijos de los residentes legales también pueden iniciar estos trámites, también van a llegar a la residencia, pero se dividen en dos grupos. Uno, los menores de 21 años, un trámite que puede ser de 2 años, 2 años y medio. Ahorita con el COVID se nos han retrasado los casos. O si es que es mayor de 21 años, se puede alargar más. Y los hijos casados, si es que un residente legal tiene un hijo que ya se casó o el hijo ya se le casa, se acabó la posibilidad de inmigrar. Entonces, la condición es ser soltero o divorciado, hijo soltero o divorciado, o viudo, pero no casado. Entiendo. Entonces, y después hablemos de esto y ahí conversamos. Y después tenemos los esposos, ¿no es cierto? Los esposos son muy importantes. Entonces, ellos son los, si es ciudadano americano, son los VIP, son los familiares inmediatos. Si es que eres ciudadano americano, posiblemente 1 año, 1 año y medio, 2 años y medio, dependiendo de la historial migratorio. Si eres residente legal, actualmente alrededor de 2 años y medio. Finalmente, los padres, ¿no es cierto? Nuestros padres, si es que uno es residente legal, lamentablemente no puede hacer un trámite a favor de los padres. Lamentablemente los residentes legales no pueden hacer nada a favor de sus padres ni sus hermanos. Solamente los ciudadanos de los Estados Unidos. No importa si uno es naturalizado o si nació aquí. Ok, esto es muy importante porque estas son las cosas precisamente que nosotros no las tenemos muy claro y pensamos que podemos acceder inmediatamente incluso, ya porque alguien de la familia sea ciudadano o se le haya otorgado la ciudadanía, inmediatamente podemos nosotros aplicar. Ahora, mi pregunta es, esto de me caso con un ciudadano y ya soy ciudadana, ¿se da? Esto, por lo que usted me cuenta, abogada, no es tanto así. Maravillosa pregunta. La ley migratoria, la ley es muy fría. La ley migratoria es todavía más fría, excepto en casos de matrimonio. Ahí hay una connotación romántica, si quieres. Ya. Ahí lo que le interesa a la ley es que la gente se case por amor, con la intención de estar juntos y tener una familia y seguir adelante y todas las cosas con las que nos hemos criado. No importa qué pasa 2 años después, porque lamentablemente las estadísticas de divorcio son altas. Eso es la vida real. Pero a la ley lo que le interesa es que el matrimonio sea honestamente por otras razones, que al final por estar juntos, obviamente quiero que mi esposo o mi esposa tenga documentos, pero no se puede hacer matrimonios como negocios, porque primero no es inmediato, no le dan la visa, tome usted en 1 mes, y segundo van a estar sujetos a una evaluación, y tercero no quiere que le pongan la posibilidad de negativa y peor aún de fraude. El fraude del matrimonio es muy, muy duro y muy penalizado en este país. El ciudadano puede ir a la cárcel, puede enfrentar multas altísimas de dinero y pues el inmigrante tiene las de peor, ¿no? Ese rato puede ser detenido, enviado y ser deportado, procesado para deportación. ¿Y cuál es este proceso en el que desde que yo me caso hasta poder recibir, cómo es lo que ellos van conociendo que realmente me casé por amor? Es algo que a veces ni yo mismo sé. En ese momento la pareja tiene que creer que eso es amor. Lo que sucede después ya es otra historia. Porque lo que le interesa al gobierno es que el ciudadano americano que comienza esta petición sea totalmente honesto y que el inmigrante sea totalmente honesto. Hay 2 distintas maneras de hacer estos procesos. La una manera es cuando los esposos están dentro de los Estados Unidos y la otra cuando están fuera de los Estados Unidos. Lo que es más importante decir es que se necesitan, entre otras cosas, no solamente honestidad con el gobierno, porque no queremos sufrir penalidades ni gastos de dinero innecesario, sino que se tiene que analizar en este momento, como están las cosas en Estados Unidos, se tiene que analizar evidencia del matrimonio, desde cartitas de amor hasta fotos, hasta transacciones que existen en la pareja, y se tiene que dar
acordarse que el ciudadano o el residente comienza el caso, el inmigrante es el que termina. Entonces, inmigración, el gobierno se va a fijar en la historia migratoria del inmigrante, se va a fijar en la historia criminal del inmigrante aquí en Estados Unidos o fuera del país. Y hay un concepto nuevo, bueno, no es nuevo, ha estado desde el 97, pero un concepto que todo el mundo tiene miedo actualmente que se llama carga pública, Galo. Que este concepto lo que quiere decir es que el nuevo inmigrante, cuando le den la residencia, antes de darle la residencia, se tiene que probar que no va a ser carga para el gobierno de los Estados Unidos, sino que va a ser independiente, que va a trabajar, que se va a proveer por sí mismo. Y en esa parte se implican muchos factores hoy por hoy subjetivos, en donde se tiene que presentar una serie de documentos para que un oficial analice y vea si es que la persona realmente va a poder ser un residente que no tenga que necesitar la ayuda del gobierno para sobrevivir aquí. ¿Qué tanto, yo ahorita con lo que me cuenta usted, abogada, me pongo a pensar, qué tanto juega el papel de las redes sociales en el momento de la investigación o de este proceso para conocer un poquito más al aplicante o la aplicante? Hoy por hoy, y con esta administración, tiene un peso muy alto. Siempre nos han hecho los background checks siempre nos revisaron la historia criminal. Con nuestras huellas digitales, a todos los inmigrantes que pasamos por el proceso, nos revisan las huellas digitales. Estados Unidos tiene redes compartidas con otros países, entonces realmente no hay nada escondido bajo el sol en asuntos criminales. Actualmente, con las redes sociales, ellos tienen la potestad y te piden aquellos casos que terminan en Ciudad Juárez o en Guayaquil o en San Salvador, te piden en algunos casos incluso las claves y los passwords de todas tus redes sociales. Wow, esa por ejemplo no me la sabía, pero ni por nada del mundo. Y eso es aplicante, cuidado, eso se aplica también para visas de turista. O sea, tienen la potestad, es posible. Que esconder del sol. Ok. Es muy importante y quiero dar un ejemplo muy práctico, Galo. Esta onda de la marihuana medicinal. Okay. La marihuana medicinal es legal en Paraguay y también recreativa. En Estados Unidos, en algunos estados ya es legal. En Colorado, donde yo estoy, es legal. En California es legal. Para los inmigrantes, incluidos los turistas, la marihuana es un no, pero con letras mayúsculas. Te pueden, si es que la persona ha utilizado marihuana, incluso medicinal, no solamente que potencialmente te pueden negar el caso o te pueden considerar un adicto sin ser un adicto desde el punto de vista médico. Y visas de turista te pueden cancelar la visa de turista, aunque hayas venido a pasar y gastar dinero en Colorado o en California. La marihuana a nivel federal está en la lista de drogas y estupefacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si eres ciudadano americano, si eres nacido aquí en los Estados Unidos, puedes darte el lujo de decir yo vivo en Colorado y yo no tengo problema. Pero si eres inmigrante, es la ley federal, no la del estado la que tiene prioridad. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el examen médico, ahí va a salir. Ok, incluso para la visa de turista. Incluso para la visa de turista. Entonces, hay jovencitos que me ponen en el Facebook la foto con la hojita de marihuana. Los papás, dependiendo de la edad, sabrán qué decirle a ese joven. Legalmente, no tenemos que hacer cosas que no parezcan justas desde el punto de vista de inmigración, y en inmigración no hay sentido común, Galo. Como se dice por acá, por Ecuador, no hay que tentar al diablo. No, para nada, porque estamos hablando de un concepto frío. Claro. A la ley federal no le vas a poder dar el argumento de que en Colorado es legal, porque si es que no eres ciudadano de los Estados Unidos, simplemente, lo siento, aplica la ley federal. Y va a haber un momento en que esto llegue a igualarse, ¿no? A nivel nacional, pero hasta que ese momento llegue,
no podemos, como inmigrante, no puede consumir marihuana, no puede trabajar para una dispensaría, no puede tener el negocio relacionado a la marihuana. Esos son datos interesantes. ¿Qué pasa, ahora viéndolo desde el otro lado, qué pasa si es que, tomando en cuenta este caso, el tema de cannabis medicinal, tomando otros casos que pueden estar involucrado alguien en algún tema con algún antecedente criminal que puede existir? ¿Qué pasa con la persona que me está solicitando a mí la ciudadanía? Si es que encuentran que a quien solicitan tiene algún problema, tiene algún tema con la ley complicado. Nada. La persona que inicia el caso es una, la persona que termina el caso es el inmigrante. El ciudadano de los Estados Unidos tiene que presentar documentación de relación familiar y también documentación financiera. Si el ciudadano de los Estados Unidos ha cometido errores criminales, si es que lamentablemente cuando tenía 20 tuvo algún problema con la ley, una equivocación juvenil, a veces se preocupan y me dicen eso va a afectar mi caso. Eso no afecta a los casos porque ellos tienen la ventaja de ser ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco afecta al residente legal el comenzar el caso. Solamente hay una excepción y eso es para proteger a los inmigrantes, y es cuando el ciudadano o el residente ha tenido un caso criminal que tiene connotaciones sexuales con menores de edad. Entonces ahí la ley le protege al inmigrante porque no queremos que existan víctimas vulnerables. No, absolutamente, absolutamente. Es un caso, o sea, realmente pensamos que es como que sencillo, entre comillas, ¿no? Ya tengo ahí a un familiar, me puede pedir la ciudadanía, o la típica, oye, ya tu hermano ya es ciudadano, ya que te pide la ciudadanía. Es lo que normalmente se dice. Acá tenemos un mensaje, por ejemplo, para ir aclarando los puntos, que es muy importante. Y por si acaso a quienes nos están viendo pueden poner sus preguntas. Y lo más importante es que nos ayuden a compartir este video. Etiqueten a las personas que ustedes saben que les va a beneficiar muchísimo esta información. Estamos aprovechando mucho la presencia de la abogada María Belén Albuja. Nos dice Abraham, de lo que entendí, si mi hermano y mi mamá son ciudadanos, ¿ya no me pueden pedir porque ya estoy casado? Ahí Abraham nos cayó de película su pregunta. Porque, primero, puedo tener una o más peticiones, ¿sí? Incluso puedo aplicar también a la lotería de visas, si es que cumple los requisitos. Pero fijémonos que Abraham dice que él tiene una mamá ciudadana. Las mamás ciudadanas o las personas ciudadanas de los Estados Unidos pueden pedir a todos sus hijos y no importa si el hijo está casado, viudo, soltero o enamorado. No hay diferencia, ¿ok? Solamente si la persona es residente legal, si la mamá es residente legal, ahí es cuando los casados no entran, ¿ok? Entonces, en el caso de Abraham, la mamá puede iniciar el proceso. Si además Abraham tiene un hermano que es ciudadano de los Estados Unidos, el hermano también puede iniciar el proceso. Consultas cuando tenemos estos casos, Galos, lo que hacemos es ver el documento del que hablé contigo al principio cuando estábamos fuera de nuestra conversación. Es un documento que se imprime todos los meses donde el gobierno nos indica qué tan lento, qué tan rápido está todos estos procesos migratorios. Entonces, dependiendo de legalmente puedo hacer las dos peticiones para ver cuál llega primero, pero desde un punto de vista de estrategia legal lo que hacemos es vemos este documento y decidimos a qué petición darle el comienzo. El peso, ¿no es cierto? Sí. O sea, esto no es como lo que conversábamos la semana pasada y pueden ir a ver todos estos videos que hacemos permanentemente. Cada jueves hay un Facebook Live y también en YouTube, a quienes nos están viendo en YouTube. Voy a cerrar la cortina porque no... Sí. Pueden vernos en YouTube y también a través del Facebook, porque tenemos temas muy importantes sobre el asunto de migración. En uno de ellos, que lo pueden ir a consultar, hablábamos de la lotería de visas, en la cual decíamos que con una aplicación bastaba, que no había que aplicar muchas veces porque incluso esto invalidaba la aplicación. En este caso es distinto. Varias personas pueden hacer una sola petición, sí, pero varias personas pueden hacer la petición por una sola persona que está fuera, que quiere migrar. Sí, porque cumplo los requisitos de la ley. Mi mamá es ciudadana, me pide, ¿no es cierto? Vamos a poner los documentos que pruebe que la mamá es ciudadana y que es su mamá.
Después de eso, también tengo un hermano, lo mismo. Ahora, las consultas nos sirven para descubrir que algunas veces tenemos casos, tengo un caso muy interesante donde después de casi 50 años la persona se enteró que era ciudadana americana por ley. Ay, no me digas. Nos demoramos como 2 años en aprobarlo, pero la persona ya tiene su pasaporte, o sea, no necesitaba ni siquiera hacer la residencia. Obviamente esos casos son muy gratificantes, no ocurren tan seguido, pero esa es la ventaja de la consulta. La mayoría de personas tienen que hacer estas peticiones familiares y eso comienza el caso. Desde el punto de vista, y dando el ejemplo de mis hermanos, cuando se mandó las peticiones, mis hermanos eran solteros. Actualmente ellos están casados y tienen niños. Va a llegar un momento en que yo ya mandé la petición, ellos están sentaditos en línea esperando, aburridos. Y cuando el gobierno de los Estados Unidos emita ese documento y esté en la fecha en que yo mandé la petición de ellos aquí, se va a abrir la posibilidad de que ellos sean residentes. Y si es que ellos desean, lo van a tomar y se multiplica el beneficio a esposa o esposa y a hijos menores de 21 años. Entonces, realmente es muy positivo. Es una inversión a futuro. Claro. No, por supuesto, sin duda alguna, sin duda alguna. Y hacerlo de una manera legal y totalmente asesorada. Recuerden que a través de las redes sociales ustedes pueden contactar a la abogada María Belén Albuja, al equipo de Albuja Law, que va a estar totalmente dispuesto para ayudarles ya de manera individual con diversos casos, porque cada caso es distinto. Y por esto sería muy interesante, abogada, si es tan amable, poder citar un par de casos que usted los haya tratado en este tema, que haya sido como desde el inicio hasta el final y que hayan sido sui generis, que hayan tenido sus particularidades y que se pueden aplicar en el caso de quienes nos están viendo posiblemente. Ok, y me va a gustar dar un ejemplo real. Como no podemos, tenemos que mantener la confidencialidad, Ajá. vamos a hablar de Pepito. En Argentina le dicen Jaimito, en el resto de Latinoamérica siempre es Pepito. Alguna vez me corrigió un señor de la presentación. Entonces, hablemos un poquito de los enamorados, Galo. Recordemos que la ley es fría y que no tiene, o por lo menos no debería discriminar a nadie. Entonces, actualmente en Estados Unidos se reconoce el matrimonio del mismo sexo. ¿Ok? Tiene el mismo peso de cualquier matrimonio de un hombre o una mujer o de dos personas del mismo sexo. ¿Ok? Y la ley de migración le permite a personas que se enamoran, siempre y cuando estén casadas, a comenzar un caso a favor de la otra persona. Voy a hablar de los dos escenarios. Entonces, Pepito entró legalmente y entró a estudiar a la Universidad de Denver, aquí en Colorado, y supuestamente se iba después de la maestría. Pero en el medio camino de la maestría se enamoró de James. El hecho de que haya entrado legalmente y el hecho que se haya enamorado de un ciudadano americano le va a permitir a la persona comenzar un proceso de residencia. Perfecto. Obviamente tiene que ser realmente una relación real, no negocio, ¿ok? Y ese rato se puede hacer un trámite dentro de los Estados Unidos, que es un trámite, no es perfecto, pero es bastante amistoso si se hacen las cosas bien. Y lo bueno de este trámite es que la persona incluso le dan un permiso de trabajo temporal. Hasta que salga ya en los papeles oficialmente. Entonces, eso es lo mejor de ese caso. Claro. Porque definitivamente, pues Pepito estaba con la visa de estudiante no te permite trabajar, solamente en la universidad y tienes limitaciones. En este caso es como que el gobierno les da el beneficio de la duda. Sí, porque el permiso de trabajo no es nada todavía. Es claro. Todo señor hasta que le llegue el día de la entrevista. Y recordemos que Pepito entró legalmente. Entonces, Pepito va a tener una entrevista, ¿no es cierto? Una entrevista en donde vamos a ir juntos. No son cortes a las que vamos, Galo, son oficinas de inmigración donde un oficial entrenado, debidamente entrenado, revisa con nuestros clientes toda la historia para ver si le dan o no el beneficio.
Algunos de estos oficiales son abogados, otros no, pero son gente especializada. A esas entrevistas son las que les acompañamos nosotros a los clientes y duran entre 20 minutos a 1 hora. Mientras más preparados estemos, más tranquilos para no perder el tiempo y para tratar de conseguir la residencia sin mayor problema, porque no quiero tener problemas tontos o absurdos de falta de documentos que debieron haber estado ahí. Entonces, una persona con esa historia va a tener una residencia aproximadamente 1 año, 1 año y medio. ¿Ok? ¿Por qué digo aproximadamente? Porque aunque Estados Unidos sea Estados Unidos, mucha gente piensa que la burocracia existe en nuestros países. No es cierto. Aquí existe y se duplica inmigración. ¿Ok? Entonces, eso es un caso de un Pepito que vino. Esto está pasando actualmente con algunos novios o novias que vinieron antes del COVID y con el COVID tuvieron que quedarse a fuerzas. Claro, porque claro. de regreso, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, si es que Pepito está en El Salvador y resulta que están enamorados, pero no están muy seguros de casarse, todavía esa relación no se ha desarrollado lo suficiente. En esos casos, algunas personas hacen una visa de fiancé, la visa del novio o de la novia. Desde el punto de vista práctico, Galo, no he visto muchas visas de fiancés en nuestra cultura. La gente se casa. Nosotros somos más atrevidos. Generalmente se ve más... Entonces una visa de me pidió matrimonio y puedo aplicar a una visa tal cual. O sea, existe. Yo no sabía que existía eso. Qué interesante. O sea, tengo que enseñar el anillo de compromiso. Está sujeto a las mismas precauciones de la visa de cuando hacemos procesos matrimoniales, definitivamente. O sea, no es tan simple del anillo. Seguramente yo voy a poner la foto del anillo en el paquete de evidencias y la factura también, pero se tiene que demostrar la relación. Desde el punto de vista práctico, de nuevo, no he visto muchos casos de fiancés o de visas de novios. Las vemos más en el Medio Oriente por asuntos culturales. ¿No es cierto? Los latinos son más apasionados y más relajados en ciertos aspectos. Entonces, generalmente mis clientes ya se han enamorado, ya se han visto, ya se han conocido y deciden casarse. Cuando se casan y llega el COVID, y el pobre Pepito está ahí esperando en El Salvador, es bastante duro desde el punto de vista humano, porque el ciudadano americano aquí en Estados Unidos va a querer que su esposa o su esposo venga rápido. Lamentablemente, hoy por hoy se va a demorar como 1 año y medio o más el trámite, porque debido al COVID, el trámite no se ha suspendido, seguimos trabajando en eso, pero estos trámites, el final de este trámite es una entrevista en Ciudad Juárez, en San Salvador, en Guayaquil, de donde sea la persona. Esas entrevistas, Galo, se cancelaron cuando llegó el COVID. Había mucha gente ya para la entrevista. En abril, mayo, junio se cancelaron y actualmente estamos esperando las nuevas fechas. Entonces, esos casos han sido afectados y se está tratando, a partir de septiembre se reabrieron esas entrevistas, pero es molestoso porque la gente ya quiere estar junta, quiere estar reunida. Es duro humanamente. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que el tema migratorio como tal, y más en esta temporada, en esta época, se ha vuelto primordial, porque hay familias que incluso se han separado durante mucho tiempo, viviendo en la misma ciudad. Imagínate quienes tenían planificado viajar y estar con sus familias después de años y poder verse, pues todo este tema de la pandemia lo afectó. Comentarles a todos ustedes, estimados amigos, que estamos recibiendo algunas de las preguntas. En un ratito más vamos a hacer un barrido de todas las preguntas para hacer una respuesta ágil por parte de la abogada, con muchísimo gusto, y agradecemos a todos quienes han compartido y siguen compartiendo este video. Esto va a quedar aquí colgado, así que es muy importante que esta información, que es tan valiosa realmente para todos nosotros, pueda ser y pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Abogada, dentro de estos procesos, ¿algún otro ejemplo en el caso familiar, que normalmente es lo que más se repite, creo yo, es de hijo a madre o de madre a hijo? ¿Algún caso que usted haya tratado recientemente y que haya finalizado evidentemente con éxito?
En nuestra comunidad, Galo, especialmente cuando hablamos de la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, muchos de mis clientes esperan como cuando una es jovencita y espera con ansias la fiesta de 15 años. Aquí en Estados Unidos se espera con ansias que los hijos cumplan 21 años. Para que se vayan. No, no necesariamente. Y peor si somos latinos, ¿no? Somos expertos en quedarnos. Sí, sí, sí. Dímelo a mí, dímelo a mí. Sí. Va a ser para otra discusión. Yo también hice lo mismo. Entonces, los 21 años son la fecha o la edad en que un hijo ciudadano puede iniciar un proceso a favor de papá y mamá. Y eso es muy importante para una comunidad de padres y madres que no tienen documentos en los Estados Unidos y obviamente aplica para los que están fuera, ¿no? También. Esos casos son muy gratificantes porque hablamos de personas que han sobrevivido sin documentos más de 2 décadas. Claro. Claro, tenemos que tener mucho cuidado y eso aplica también para esposos y esposas a veces, ¿no es cierto? Por ahí le vi a él y a George mandando unos saludos y George sabe de un caso parecido. El hecho de que nuestros familiares, sea nuestros padres o nuestro esposo, ha vivido sin documentos en los Estados Unidos, requiere más un trámite más complejo, Galo. Y la vida no es color de rosa, y menos con esta administración, pero sí ha habido un desarrollo a favor de estos trámites. No es perfecto, pero muchos de nuestros clientes tienen que hacer un proceso que se llama perdón provisional, que cura una entrada sin documentos o una estadía sin documentos. Ese trámite hace un año se desarrollaba en 8 meses. Actualmente estamos esperando 12 y 14 meses. Pero la gente necesita eso para poder culminar los casos de manera puntual. Sí es bastante riguroso, se necesita mucho trabajo de los dos lados, porque de nuevo, el sentido común no es el sentido común en inmigración. En derecho migratorio tenemos que demostrar al gobierno, para que esos casos sean aprobados, que el ciudadano o el residente legal sufriría un daño terrible si es que no le dan la residencia a ese papá o a esa mamá o a ese esposo o a esa esposa. Entonces, nosotros ganamos nuestros casos con evidencia. Y es duro hacer esos casos, más dura la espera para mis clientes, pero cuando ya se llega a la aprobación, Galo, es bastante gratificante. Claro, por El supuesto. cambio de vida, sí, después, personas que no han podido vivir juntos 2 décadas o que han vivido juntas aquí en los Estados Unidos, pero con el miedo de ser detenidos en cualquier momento. Entonces, realmente sí es muy gratificante. Imagínate que al final el papel en este caso de los abogados de migración es unir familias nuevamente, ¿no? Yo creo que eso es algo importante de asesorarles en este caso. Para ir terminando el tema y hacer un pequeño recorrido por las preguntas nada más, abogada, ¿cuáles serían entonces los pasos, un checklist rapidito de qué es lo que yo tengo que hacer en caso de tener un familiar cercano, evidentemente, como ya quedamos? Todos los requisitos, y los hemos conversado durante esta hora, y a quienes se están conectando recién pueden revisar el video posteriormente con muchísimo gusto y compartirlo porque la información queda aquí. Pero para hacer un checklist rapidito de qué es lo que necesitamos nosotros tener y obtener para poder iniciar el trámite por parte de un familiar que está en Estados Unidos ya legalmente. Recordar en primera instancia el límite de las relaciones familiares. Mi tío no puede ayudarme, mi primo tampoco, pero sí me puede ayudar un hermano, un papá, un esposo que sea ciudadano o residente legal. Con esa relación familiar creo que es importante tener consulta porque comienza el caso, pero yo lo que quiero es que invierta en un caso que comienza y que termina bien. Entonces, es lo que hacemos en consulta, Galo. En nuestra oficina ofrecemos los 10 minutos de cortesía precisamente para confirmar esa relación y después en consulta ya vemos el tiempo. Otra cosa importante es el documento que yo tengo aquí se emite todos los meses. Entonces nosotros en Albuja Law, Galo, una vez al mes hacemos un Facebook Live pequeñito solamente para ver qué tan adelantados o atrasados están los casos. El tercer punto importante es saber que
se pueden hacer estos casos, pero mantener las expectativas de una manera razonable, porque hay mucha gente que es estafadora, Galo, y yo he visto casos de peticiones como los que hablábamos al principio, de tíos con buena fe que pagan y no pasa nada, o de incluso hijos que tienen 15 años y ya hablamos hace un ratito que necesitas tener 21. Y lo último es, creo que hay que ser positivos, estamos a punto de nuevas elecciones, no sabemos qué va a pasar, el nuevo presidente no va a cambiar el destino de nuestra vida, pero definitivamente ojalá permita una conversación más amistosa en el sistema migratorio. ¿Qué puede pasar? Y con esto finalizo el tema, estimada abogada. ¿Qué puede pasar si es que no tengo realmente la asesoría suficiente e inicio un trámite mal hecho, por decirlo de esta manera? Que no cuenta con todos los papeles y que no cuenta con todos los requisitos que hemos conversado. Yo en la práctica he visto mucha pérdida de tiempo, mucha pérdida de dinero y estafa. Y lo más triste que he visto es que a veces la gente va a la entrevista y ese rato es negada o no le dejan regresar a los Estados Unidos. Entonces es muy duro por las esperanzas de reunificación familiar. Creo que la gente sí tiene que tomar las decisiones de manera tranquila y tiene que ver por lo menos a 2 abogados de inmigración para tomar las decisiones porque nosotros damos servicios, Galo. Entonces, si es que nos demoramos mucho tiempo en encontrar el auto correcto o el tinte de cabello correcto, deberíamos hacer lo mínimo que deberíamos hacer es poner ese mismo tiempo el momento de encontrar nuestro abogado. Y vamos a hablar en noviembre sobre esos temas, sobre cómo reconocer y saber si estamos hablando con un abogado, cómo hablar de los contratos y temas normales que la gente de nuestra comunidad le da mucho miedo a hablar, que no deberían tener ningún recelo. Excelente, excelente, abogada. Tenemos un par de preguntas que no entran directamente en el tema, pero son importantes como tratarlas rapidito y si es que necesitan un mayor asesoría, profundidad, pues a través de las redes sociales y el teléfono que está saliendo en sus pantallas, nosotros estamos muy gustosos de atenderles. Por ejemplo, nos dice Malu Pugliese, ¿podría hablar de unos ejemplos de cómo se puede calificar para la visa T? La visa T es la visa de víctimas de tráfico de seres humanos. Se tiene que hacer, por ejemplo, un testimonio con detalles de lo que sufrió. Habrá que buscar reportes policiales o reportes de lo que pasó en la frontera. Es muy importante el testimonio y se necesita tener una evaluación. Excelente. Tenemos otra pregunta acá, Shadi Altamirano. Doctora, con visa de turista, ¿cuánto es el tiempo máximo que se puede quedar en los Estados Unidos sin tener problemas? Shadi, me encanta su pregunta. Entra a los Estados Unidos, ahora todo es computarizado, ya no nos dan la tarjetita que nos daban antes. Si es que le toca a un oficial tranquilo que tomó café, le va a decir el mismo oficial cuánto tiempo. Si no, usted puede entrar a una página de internet que con gusto la puedo compartir más tarde, Galo, en donde nosotros ponemos nuestro nombre, nuestro pasaporte y ahí sale la fecha que nos dieron para quedarnos en Estados Unidos. Por lo general es 6 meses, pero es preferible ir a esta página web del gobierno para estar seguro que no me quedo más tiempo. La fecha difiere de persona a persona por diversas circunstancias. Así es, un poquito tiene que ver con el humor del oficial que te toca. Pero de manera general es 6 meses, ¿no? Pero a veces ellos tienen la potestad de cambiar el tiempo y antes era más fácil para nosotros porque nos daban esa tarjetita rectangular donde decía la fecha exactamente, pero ahora todo es computarizado y hay una página en línea donde pones tu nombre y tu pasaporte y con eso estás tranquilo. Y la vamos a compartir por acá, sin duda alguna. Sí, la podemos compartir más tarde. Muchísimas gracias, abogada, por su tiempo, por compartir con nosotros estos conocimientos que son tan importantes. Si necesitamos ahondar en un caso específico y necesitan una asesoría, una consultoría específica sobre sus casos, ¿cómo no? ¿Cómo no llamar a Albuja Law, a la abogada María Belén Albuja? El teléfono está acá saliendo en su pantalla, sino también a través de las redes sociales pueden escribir y tendrán la asesoría respectiva, una cita. Ahora las consultas vía Zoom están siendo una maravilla, abogada, ¿no? Sí, es increíble. Y lo bueno del asunto es que nosotros que vivimos con el corazón partido, ya teníamos muchos de nosotros práctica en llamadas por Facebook, llamadas por WhatsApp, entonces no es algo nuevo para nosotros, por Skype.
Entonces, tenemos todas las posibilidades, incluyendo Zoom. Sus palabras finales, abogada, para concluir este enlace que realmente ha sido muy enriquecedor, muchas cosas que a veces damos por sentado que sabemos y pues no ha sido tan así. Yo creo que el mensaje es que si tenemos amigos que son ciudadanos de los Estados Unidos, por favor recuérdenle que necesitamos que votar en estas elecciones. No vamos a ser ingenuos, un nuevo presidente no nos va a cambiar la vida, pero queremos volver por lo menos a la tranquilidad de no tener ataques absurdos con temas hirientes que tengan relación con raza. Y discriminaciones raciales que ya a este nivel de la vida no debería existir, entre otras cosas más duras en asuntos migratorios. Así que por favor, ayúdennos a pasar la voz, a compartir este video. Y si tienen un tío o una tía en Estados Unidos, un primo, no le digan por quién votar, porque ya se imaginan por quién yo voy a votar, pero por lo menos que voten, porque somos muchos latinos, pero no votamos. Correcto, qué importante de eso y se está implementando una campaña grande por el tema de la votación. Nosotros también vamos a compartir a través de las redes del Bújalo algunos datos interesantes que se deben conocer en este proceso electoral. Abogada, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por compartir con nosotros este tiempo y será hasta el próximo jueves. Nos vemos el jueves. Gracias, Galo. Gracias a todos ustedes por conectarse, por estar con nosotros. Recuerden comunicarse a través del número que está en la pantalla. Sus preguntas también lo pueden hacer a través de redes sociales con muchísimo gusto. Yo soy Galo Pérez, les saludo desde Ecuador, la abogada María Belén Albuja desde Denver, Colorado, y será hasta la próxima semana. Muy buenos días y que ya pues cerquita del fin de semana. Que estén muy bien. Gracias.